y la aplicación de sistemas caóticos y cómo es que usando este tipo de sistemas se pueden generar secuencias aleatorias para poder controlar un robot autónomo. Entonces, en esta gráfica les muestro un robot, por ejemplo, donde pues la superficie no es ideal, es una superficie real, y el caso de estudio que les voy a presentar pues es un robot que se mueve en una superficie plana en 2 dimensiones, pero con un poco de imaginación ustedes podrían hacer implementaciones en robots que se muevan en 3 direcciones, por ejemplo, los robots submarinos o los drones. Entonces les voy a comentar qué es el caos y algunas de las implementaciones y diferencias entre un oscilador caótico y un mapa caótico. La palabra caos viene del griego, que se asocia con impredecibilidad y también se asocia a desorden. Entonces, uno piensa que estas palabras también podrían referirse a impredecibilidad o a aleatoriedad. Y entonces, la característica principal del caos es que un modelo matemático, si se resuelve con condiciones iniciales muy cercanas, la solución evoluciona de manera muy distinta en un tiempo corto. Pueden observar aquí, por ejemplo, un modelo matemático que genera caos, que se resuelve con una condición inicial en la variable de estado X con valor de 0.1 y una condición inicial también del mismo modelo, pero ahora variando una 10.000ª. Entonces, aquí pueden observar que la diferencia de las condiciones iniciales para el mismo sistema es de 0.0001. Y pueden notar que conforme se resuelve el sistema y el tiempo avanza, pues las soluciones son distintas. Las series temporales evolucionan de manera distinta. Entonces, eso los hace buenos candidatos para aplicaciones como las que les voy a mostrar al generar secuencias aleatorias. Entonces, los generadores de caos se han implementado tanto con electrónica analógica como con electrónica digital. Si queremos mejorar ese comportamiento caótico, podemos aplicar técnicas de optimización. En nuestro caso lo hemos hecho aplicando algoritmos evolutivos y les voy a mostrar algunos de ellos. También se pueden realizar diseños a nivel de circuitos integrados y en este caso se optimiza primero el modelo matemático y también optimizamos los circuitos integrados, los bloques que vamos a usar para implementar ese modelo. Y pues como pueden ver aquí en rojo, estoy mencionando que nosotros hemos aplicado metaheurísticas para optimizar los modelos matemáticos y también los bloques de circuitos integrados para diseñar osciladores caóticos usando tecnología metal óxido semiconductor complementaria, CMOS. El caos, ¿cómo lo podemos evaluar? Existen distintas métricas y entre ellas el indicador que todo mundo usa para decidir si un sistema caótico está generando caos o no, es evaluar los exponentes de Lyapunov. Y entonces, si tenemos al menos un exponente positivo, se dice que el sistema genera caos. En sistemas de tiempo continuo que se modelan con ecuaciones diferenciales ordinarias,
Generalmente el número de variables de estado es el número de exponentes de Lyapunov que se van a evaluar. Y entonces ellos se relacionan con el espectro de Lyapunov. También podemos evaluar el caos con la dimensión fractal y la entropía. Y estos los podemos mejorar aplicando metaheurísticas para maximizar, por ejemplo, la impredecibilidad y la dimensión fractal o la entropía. En este proceso de optimización también hay retos. Por ejemplo, definir cuáles son los valores que van a tomar las variables de diseño. Y eso se le llama los espacios de búsqueda. Y se pueden evaluar o se pueden delimitar, en algunos casos, evaluando los diagramas de bifurcación, que también los voy a mostrar. Muchas de las aplicaciones de este tipo de sistemas se dan en comunicaciones seguras, donde básicamente se tiene un sistema transmisor y un sistema receptor, y en el canal viaja la información contaminada con caos. El caso de estudio que les voy a presentar en esta plática es cómo controlar a un robot de forma autónoma. Entonces, un sistema dinámico definido por la ecuación 1, donde x punto es el vector de variables de estado, son derivadas de orden 1, es igual a funciones que dependen de las variables de estado, tal vez de entradas y tal vez del tiempo. Y pues tenemos el vector de salidas, denotada también por funciones g, que dependen de las tres variables. Entonces, en este caso, tanto f como g en general son no lineales y también pueden ser variantes en el tiempo. Los casos que les voy a presentar los vamos a considerar casos particulares de la ecuación 1, y entonces vamos a linealizar a los modelos y va a ser un sistema que no varía en el tiempo, invariante. Entonces podemos usar la representación de la ecuación 2, donde en este caso A, B, C y D mayúsculas son matrices. Tenemos un ejemplo muy simple aquí en la ecuación 3, un sistema que tiene tres variables de estado, x, y, z, y del lado derecho pues tenemos la dinámica. Entonces aquí pueden observar que para la variable de estado z tengo 4 coeficientes, menos a, menos b, menos c y menos d. ¿Qué valores pueden tener estos coeficientes? Los voy a mostrar más adelante, y en el caso de optimización voy a mostrar que es un problema complejo el tratar de evaluar todas las posibles combinaciones de valores de estos 4 coeficientes que podríamos generar para poder obtener un sistema con mayor comportamiento caótico. En este caso, la función f depende de la variable de estado x y de otros parámetros que se asocian a una función que se le llama series saturadas y que se puede linealizar, y que en inglés a la linealización de funciones se les llama piecewise linear o PWL. Con este sistema de la ecuación 3, si los coeficientes a, b, c, d valen 0.7 y con una función no lineal apropiada, podemos generar un atractor caótico como el que se muestra aquí, en el plano de las variables x, y, que en este caso les colocamos x1 y x2. Entonces, esto es la forma de un atractor caótico,
y se ve mejor en su serie temporal de cómo se puede aplicar a la generación de secuencias binarias. El diseño de este tipo de sistemas es aplicando diagramas a bloques. Pueden ver aquí, por ejemplo, que la variable de estado z pues es igual a menos ax que tenemos aquí, menos a por x, menos b por y, menos c por z, más d por la función f de x. Y entonces la solución de un integrador nos daría de la variable de estado en derivada, nos daría la variable de estado. Y entonces, como aquí tenemos en la ecuación 2 que y derivada es igual a z, entonces aquí z es igual a y derivada, nuevamente al integrar tenemos y como en la primera ecuación x derivada es igual a y, entonces otro integrador me daría x. Y entonces aquí represento a este sistema de la ecuación 4 a bloques y requiere de la implementación de bloques integradores, de bloques de amplificación con ganancias menos a, menos b, menos c, de sumador, y de aquí es de otro amplificador por d, y de una función PWL que vamos a ver más adelante. Cada uno de estos bloques se puede implementar entonces con distintos dispositivos activos, por ejemplo, el amplificador operacional de voltaje, u otros que les voy a mostrar también. Aquí tenemos, por ejemplo, nuevamente el diagrama a bloques y en este caso el bloque integrador se puede implementar con el amplificador operacional, pero su función de transferencia nos da un signo negativo, por lo que necesitamos un bloque inversor para poder tener aquí que la salida pues sea positiva. Y así podemos manipular los bloques para poder invertir esos signos que nos darían tanto los amplificadores inversores como los integradores inversores, como en este caso. Y podemos también hacer sumas en corrientes, pues simplemente haciéndolo en un nodo. Y en este caso, entonces, usando amplificadores operacionales y después de manipular los bloques, tenemos este diseño con 5 amplificadores operacionales para la parte de las variables de estado, y la función saturada pues requeriría de comparadores dependiendo de el tipo de función, que en este caso pues es básicamente un comparador de 2 niveles y es niveles simétricos, por ejemplo, +1 y -1. Entonces, al diseñar este sistema con amplificadores operacionales, pues tendríamos una respuesta que sería distinta al utilizar otro tipo de dispositivos, como por ejemplo, los que se les llama amplificadores operacionales con realimentación en corriente. En este caso, el diseño del mismo sistema sería, por ejemplo, de esta forma, y la función no lineal pues sería también generando tramos lineales para implementar, como les comentaba, una función PWL. Y esa función se puede hacer, por ejemplo, como se muestra aquí. Usando ese mismo dispositivo AD844, tenemos a los transportadores de corriente positivos y se pueden implementar también otro tipo de funciones, como por ejemplo, una función con pendientes negativas y PWL, que es característico del oscilador caótico de Chua. Y de la misma forma, usando ese dispositivo AD844, podemos tener
bloques de ganancia unitaria y podemos también diseñar espejos de corriente positivos o negativos para implementar este oscilador, que es el oscilador de Chua, usando celdas de ganancia unitaria. Bueno, estos diseños los tenemos nosotros en algunos artículos con más detalle y solo les muestro para que pues vean que hay distintos tipos de dispositivos con los que podemos implementar los bloques de un diseño a bloques. Distinto a los osciladores caóticos, tenemos a los mapas caóticos. En este caso, aquí les muestro el diagrama a bloques de un mapa caótico que se les llama SQ10. Y si usamos una configuración con dos mapas caóticos y comparadores y un bloque de postprocesamiento, podemos generar secuencias aleatorias. Generar números pseudoaleatorios o números totalmente aleatorios dependiendo de la fuente de entropía que estemos usando. Bueno, en este caso ustedes pueden observar que el mapa caótico de SQ10 requiere de implementar estas funciones con pendientes positiva y negativa. Un comparador, pues ya lo conocen, se puede hacer con un amplificador operacional y si queremos que tenga histéresis, pues con un amplificador de histéresis. Y el postprocesamiento, pues es simplemente para mejorar la aleatoriedad y en muchos de los casos se hace con compuertas XOR cuando se tienen que generar mayor aleatoriedad. Entonces, con mapas y con osciladores caóticos podemos generar secuencias aleatorias. Y bueno, ¿cómo mejorar la aleatoriedad? Pues como se los comentaba en un principio, podemos mejorar la entropía, la dimensión fractal y los exponentes positivos de Lyapunov. Sin embargo, eso apenas es un requisito para poder generar la aleatoriedad, porque el otro requisito es que se hagan pruebas estadísticas y esas pruebas estadísticas pues deben de pasar. Y les voy a comentar de unas pruebas NIST y también existen otras, como la test U01, que evalúan el grado de aleatoriedad de las secuencias. Bueno, los mapas caóticos también se pueden implementar con amplificadores, pero en este caso, como son sistemas discretos, necesitamos interruptores. Y aquí podemos observar cómo es el diseño de un integrador con capacitores conmutados, que son interruptores, y capacitores que están emulando las constantes de tiempo. También podemos usar amplificadores de transconductancia, que son mucho más eficientes comparado con el amplificador de voltaje y que tampoco voy a entrar en detalle porque existe bastante información del diseño de los amplificadores. Aquí les muestro tres tipos de mapas caóticos que se usan mucho. Bernoulli, pueden ver sus funciones en zigzag y el SQ10 que ya les había mostrado. Un mapa caótico genera caos si nosotros evaluamos el exponente de Lyapunov y este tiene valores positivos. Entonces podemos ver que al evaluar el exponente de Lyapunov de cada uno de estos mapas, el caos existe, por ejemplo, para este mapa existe a partir de este valor y hacia la derecha. Pero en el zigzag, el comportamiento caótico existe desde este valor y hay un rango en el que se pierde el caos y vuelve a existir. En el SQ10 también el caos existe a partir de este valor y hacia la derecha. ¿Cómo podemos nosotros definir qué valor es más apropiado en cada uno de estos mapas para poder generar mayor
complejidad o mayor caos? Bueno, pues podemos evaluar lo que se llama los diagramas de bifurcación y pueden ustedes sacar conclusiones de que cuando no existe caos, pues tenemos unas relaciones muy pobres, como en estos casos. Solamente existe un punto o dos puntos. Pero cuando existe el caos, tenemos relaciones que tienen muchos puntos, bastantes puntos. Y donde tenemos mayor densidad, es posible que allí tengamos mayor comportamiento caótico. Y eso pues lo hemos nosotros hecho aplicando optimización, como se los voy a mostrar más adelante. Entonces ahora les voy a mostrar cómo es que mejoramos esos modelos matemáticos aplicando optimización con algoritmos evolutivos. Entonces necesitamos nosotros evaluar características como las que he mencionado, la dimensión Kaplan-York, la entropía de Kolmogorov-Sinaí, por ejemplo, y el espectro de Lyapunov. Entonces recordemos que los exponentes de Lyapunov nos indican el comportamiento caótico. Si tenemos un valor de exponente positivo, el sistema genera caos. Y entonces un valor más positivo del exponente tiene una probabilidad de que el sistema sea más impredecible. Y eso es lo que nosotros hemos considerado para poder aplicar la optimización. Cuando evaluamos un modelo que está descrito por ecuaciones diferenciales ordinarias del tipo de problema de valor inicial, x punto es igual a f de x, entonces nosotros generamos varios puntos y dependiendo del método numérico, tenemos un muestreo de la solución. Entonces los métodos numéricos tienen un tamaño de paso que nos dan, digamos, el muestreo de cómo avanzamos en la solución y todas esas muestras se usan para poder analizarlas porque al final son series temporales y se analizan, se pueden analizar con software libre como lo es TSEAN, que es el acrónimo de analizador de series temporales no lineales, o se puede usar el modelo matemático y aplicar técnicas como las que se aplican con el método de Wolf, que es un autor que propuso cómo evaluar el exponente de Lyapunov y la dimensión Kaplan-York a partir de series temporales de experimentos reales. Entonces, eso hacemos nosotros y básicamente maximizamos lo que es el exponente positivo. Cuando hay más de un exponente positivo, pues maximizamos el mayor y también podemos maximizar lo que es la dimensión y la entropía. ¿Qué algoritmos aplicamos? Bueno, existen innumerables técnicas en algoritmos evolutivos. Aquí les voy a mostrar el algoritmo genético, evolución diferencial y por enjambre de partículas. Bueno, ¿por qué aplicamos estos métodos y por qué no tratamos de hallar una solución analítica? Bueno, porque el caos, como lo vimos en los mapas caóticos, tiene como rangos de intermitencia. Hay valores de los coeficientes en los que se puede generar caos y otros en que no, y explorar todos estos rangos de valores resulta en una tarea muy compleja. Por ejemplo, recuerden que el primer modelo de oscilador que les presenté tenía 4 coeficientes ABCD. Si nosotros optimizamos con valores desde una 10.000ª hasta 1, en pasos de 1, entonces tendríamos nosotros
que cada uno de estos coeficientes tiene 10 a la 4 posibilidades, 10.000 posibilidades aquí, y tendríamos entonces 10 a la 4 por 10 a la 4 por 10 a la 4 por 10 a la 4, que nos lleva a esto, 10 a la 4 elevado a la 4. Y este 2 viene porque este 0 solamente puede valer o 0 o 1. Entonces tengo dos posibilidades. Ahora, haciendo cuentas, esto me lleva a unos valores muy grandes y para una computadora normal se tardaría semanas o meses. Entonces, al aplicar técnicas evolutivas, estos evolucionan a través de operaciones genéticas y pueden encontrar resultados en un tiempo razonable. Los pseudocódigos de estos algoritmos son como este, tienen lazos de optimización y también tienen lazos donde se llaman a otro tipo de software para evaluar los comportamientos, como el software TSEAN que les había comentado. Entonces, este pseudocódigo es para el algoritmo genético, este es para el de evolución diferencial y este es para el de enjambres de partículas. Noten que los pseudocódigos son distintos y también operan sobre poblaciones distintas. Y al final, todos arrojan soluciones factibles que son útiles para poder generar comportamiento caótico y mejoran lo que nosotros seleccionamos como función objetivo a optimizar. Por ejemplo, en este caso nosotros seleccionamos maximizar el exponente máximo de Lyapunov, o sea, el más positivo. Y pueden observar que para el sistema que les comenté de 4 coeficientes ABCD, que se basa en funciones saturadas, nosotros podemos optimizar ese sistema cuando generamos atractores con 2 scrolls, con 3 scrolls, con 4 scrolls o con 5 scrolls. Y aplicando el algoritmo genético, evolución diferencial o el de enjambre de partículas. Y entonces, haciendo estadística, tenemos valores de la media de los exponentes positivos y la desviación estándar, y cuáles son los valores de los coeficientes ABCD con los 4 decimales que habíamos seleccionado. Entonces pueden ustedes observar aquí que conforme se aumenta el número de scrolls, también aumenta el valor del exponente positivo de Lyapunov. Y entonces nuestro diseño pues requiere de más circuitería. Aquí les muestro cómo se observa un atractor de 7 scrolls sin optimizar con coeficientes ABCD igual a 0.7. Y en estos casos pues ya son los optimizados. Por ejemplo, el E el C y el D son optimizados con el algoritmo genético, estos. El E y el F son optimizados con evolución diferencial y G y H con PSO. Entonces, esto es una serie temporal y se ven mucho más complejas que la inicial que no está optimizada. Y entonces, pues, idealmente, cualquiera de estas nos generaría mejor comportamiento caótico y mayor aleatoriedad. También, si nosotros aplicamos métodos numéricos al modelo matemático, que es un problema de valor inicial x punto igual a f de x, al aplicar el método numérico de Forward-Euler, que es el más simple, que tiene esta fórmula iterativa, pues las ecuaciones se discretizan del modelo que hemos estado manejando con 4 coeficientes ABCD. Y entonces aquí podemos observar que al discretizar requerimos nosotros de multiplicadores, de sumadores y de comparadores para poder implementar la función lineal a tramos, la PWL.
Y entonces estos bloques se tienen que diseñar con una descripción binaria y el número de bits que se van a seleccionar depende de la amplitud de las series temporales. Por ejemplo, si la máxima amplitud es de 10, de más menos 10, entonces necesito un bit para representar el signo más menos. Necesito 4 bits para poder representar el número 10. Ya tengo 5 bits y necesito, por ejemplo, si tengo 5 bits y quiero trabajar con 32 bits, 25 bits los puedo usar para representar la parte decimal. Y así hago el diseño de mis bloques con 32 bits. Si necesito 64 bits, pues requeriría de más bloques. Bueno, también otro problema es que si tengo que multiplicar dos variables de estado y donde las amplitudes son 10, entonces tendría un valor de 100 y 100 para representarlo en binario necesitaría ahora de más de 4 bits que son los que estábamos usando para representar el 10. Entonces esos son problemas de diseño y de cómo describir los bloques para poder hacer la simulación en lenguajes de descripción de hardware que para implementación en FPGAs puedo usar VHDL, Verilog, Vivado, etc. Entonces también tengo métodos numéricos más complejos, como este método numérico de Runge y Kuta de orden 4, donde las ecuaciones a discretizar pues serían mucho más complejas y por lo tanto requeriría de más software. Aquí les muestro la implementación de esta ecuación discreta que era aplicando el método de Forward-Euler. Entonces, z de n más 1 lo tenemos aquí, que es la salida. Y esta z de n más 1 es igual a la z en la iteración anterior, que la tengo aquí, y más un delta t, que tengo aquí un bloque que multiplica lo anterior por ese valor, y todo lo que tengo aquí entre este corchete, pues lo tengo aquí con un subtractor. Por una parte tengo más d por la función no lineal, aquí tengo la función no lineal con comparadores, y por otra parte tengo la suma de ax, by y cz multiplicando por el signo negativo. Entonces aquí sumo a x, y y z. Y así hago la descripción después en la programación VHDL, por ejemplo. Los resultados de la implementación FPGA de ese sistema con distintas funciones PWL me dan estos resultados. Aquí puedo observar las series temporales de un oscilador caótico con atractor de 2 scrolls, 3, 5 y 6. Podemos hacer implementaciones que nos puedan dar o podamos observar mallas de números de scrolls, por ejemplo, 100 por 100 scrolls, etc. Y de acuerdo a los resultados de optimización, entre mayor número de scrolls tenga, pues la complejidad aumenta y eso sí lo puedo hacer en FPGAs. Sin embargo, si trato de generar un atractor de muchos scrolls con un circuito integrado, eso es mucho más difícil. Les voy a presentar aquí el caso de la generación de 5 y 7 scrolls de dos diseños que hemos hecho con tecnología de circuitos integrados. Tenemos aquí en este trabajo, en el 2013, propusimos una función no lineal que se basa en transistores de metal óxido semiconductor, transistores MOS, y que comparamos con otros trabajos usando tecnologías de transistores MOS de distintas dimensiones. Por ejemplo, la longitud de canal de un transistor MOS se da aquí en esta referencia
con un valor de 2 micrómetros y el nuestro fue con una tecnología de 0.5 micrómetros. Y pues las frecuencias que se alcanzaron fueron estas y se puede observar, por ejemplo, que nosotros alcanzamos 3.5 y estos autores de Fujiwara alcanzaron 7 con una tecnología más pequeña. Les voy a comentar de este diseño. Un transistor MOS tiene esta geometría. Tiene 4 terminales y se conocen como drenaje, compuerta, fuente y substrato. Lo podemos ver también de esta manera, el drenaje, la fuente y la compuerta. Y en la compuerta, las dimensiones que les comentaba en esta tabla, los valores de la tecnología, ese valor es el que se asocia a la longitud de la compuerta, que es el canal del transistor. Entonces, el reto aquí es encontrar los valores tanto de largo y ancho de ese transistor, y al encontrar esos valores de largo y ancho se pueden realizar con distintos patrones geométricos que se le llaman layout, como por ejemplo las que observamos aquí. Todas ellas representan el mismo transistor pero con distintas topologías. Y entonces también esto es un reto de cómo generar el patrón geométrico o el layout de un circuito integrado, que es pues estar haciendo diseños hasta que se puede minimizar el uso del área de silicio. Afortunadamente tenemos software que nos ayudan a realizar todo ello, pero también es todo un arte porque hay reglas de diseño donde nos indican qué tan cerca pueden estar los bloques y cómo podemos nosotros organizar la disposición de los transistores y de otros bloques. Al final este es un circuito integrado. Aquí están los pins que salen del chip y en este circuito integrado se observaron estas series temporales para generar atractores de 3 niveles, 3 scrolls y de 5 scrolls, como los mostraré más adelante. Bueno, también hicimos optimización de estos diseños de circuitos integrados y también se hacen simulaciones de cómo afecta la variación de proceso, voltaje y temperatura. Y esto es mucho más complejo conforme se usa tecnología más moderna. Aquí les muestro la proyección de la tecnología de circuitos integrados. Por ejemplo, cómo es que vemos el drenaje, la compuerta y la fuente de un transistor MOS cuando tenemos una tecnología de 130 nanómetros. Pueden observar que cuando tengamos la de 22 nanómetros, pues la geometría ya es mucho más compleja y pues actualmente se tienen 5 nanómetros. Aquí les muestro cómo es el diseño de un sistema en un chip y nuevamente aquí está la descripción de un transistor MOS con su drenaje, su compuerta, su fuente y su substrato. Entonces aquí les muestro también cómo evoluciona la tecnología. Por ejemplo, en 1971 pues teníamos tecnología donde los transistores tenían un canal de 10 micrómetros y en el 2020 pues ya llegamos al de 5 nanómetros. En este caso ya resulta ahora mejor utilizar tecnología FinFET, que es distinta a los transistores MOS, y pues esos ofrecen mucho menor retardo y mucho menor consumo de potencia comparado con la tecnología de los transistores MOS, tecnología CMOS. También en ese año 2020 pues entran estos celulares Samsung Galaxy S10 que se desarrolló con 7 nanómetros y el iPhone XS, que también fue con tecnología de
7 nanómetros. Aquí les muestro cómo nosotros hemos implementado atractores caóticos de muchos scrolls. Aquí les muestro uno de 50 en un FPGA, una malla de 20 por 20, y este es en 3 dimensiones. En el osciloscopio que tenemos solo podemos observar 2 dimensiones, pero esto ya sería cómo uno puede arreglárselas para tratar de demostrar 3 dimensiones. Este es el experimento que se hizo por parte del doctor Rodolfo para observar los 5 scrolls de ese oscilador que se propuso fue en el 2013, hace 9 años. También el doctor Víctor Hugo hizo un diseño donde se podían programar la generación de 2 a 7 scrolls con funciones PWL programables, y generó el layout y se mandó a fabricar en un circuito integrado de montaje superficial. Y pues aquí se observan 2 atractores de 7 scrolls, y en este caso se aplicó teoría de control para poder sincronizarlos y poder hacer transmisión, aplicaciones de transmisión. Bueno, todo lo que les he comentado gira en torno de las series caóticas, series temporales, como en estos casos. Entonces, si nosotros usamos esas series temporales para enmascarar información, por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Si esta imagen le hacemos un enmascaramiento con una señal caótica como es esta, entonces lo que tendríamos en el canal de comunicación sería esto, y si nosotros logramos sincronizar otro sistema que se comporte de la misma manera como en este caso, en algún otro lugar, entonces podemos eliminar el caos que habíamos enmascarado y podemos recuperar la información. Bueno, entonces esta señal caótica la voy a usar para poder generar bits, y entonces pueden observar que puedo hacer operaciones de fijar un nivel aquí para poder comparar si los valores están por arriba o por debajo, y puedo colocar otro nivel aquí para comparar si los niveles están por arriba y por debajo, y entonces decidir si le doy un valor de 1 lógico o de 0 lógico, y obtengo secuencias de ceros y unos. Y como estas secuencias provienen de una señal caótica, entonces estas secuencias, en teoría, son aleatorias. Se verifica si son aleatorias con pruebas estadísticas, de las cuales la más usada es la prueba NIST, y entonces, si esas pruebas estadísticas son buenas, las secuencias entonces sí son aleatorias. Y si son aleatorias, entonces puedo usarlas para poder controlar, por ejemplo, un robot autónomo. ¿Cómo lo puedo aplicar? Bueno, supongamos que tenemos un robot al cual voy a controlar en un plano de 2 dimensiones, donde el eje horizontal va a tener 16 coordenadas y el eje vertical va a tener 16 coordenadas. ¿Cómo logro esas 16 coordenadas? Pues con 4 bits. Si uso 10 bits, pues puedo tener 1024 coordenadas. Si uso 20 bits, pues puedo tener mucho más coordenadas y por tanto una mejor resolución. Entonces, para este problema, mi generador de bits de secuencias binarias está generando bits, ceros y unos, y voy a ir tomando de 4 en 4 para poder asignarlos al eje horizontal o al eje vertical. Entonces, este robot puede tener un microcontrolador para poder tomar acciones de control y mover la rueda izquierda o la rueda derecha, calcular el ángulo para moverse de un punto inicial hasta un punto
que es el objetivo a llegar, y entonces ahí tendría que hacer una operación de calcular el ángulo y con respecto a la distancia que va a recorrer, pues uno podría definir la resolución de esas coordenadas. Por ejemplo, si asigno 10 centímetros entre coordenada y coordenada, puedo cubrir una superficie de 1.6 metros por 1.6 metros. Y ya teniendo ese valor de 10 centímetros de resolución entre coordenadas, pues ya podría calcular los ángulos haciendo operaciones en una computadora a bordo. Entonces, si se hace eso, por ejemplo, en este caso, y se coloca un plumón para pintar el área, si el robot es capaz de pintar toda el área sin dejar algún lugar vacío, entonces he trabajado con un generador de números aleatorios. En otro caso, pues el robot solo pintaría una área o se saldría de esa área. Pues ese caso de estudio también lo pueden ustedes llevar, como les decía, a robots que sean, por ejemplo, un robot submarino que ya necesite de 3 dimensiones, o a un dron delimitar su espacio de movimiento y también mejorar la resolución agregando más bits, y pues sin duda allí puede ser útil un diseño con un oscilador caótico. Hemos tenido bastantes libros que se han ido publicando a través de los trabajos de doctorado de los estudiantes que he tenido, y entre ellos encontramos estos libros, y recientemente hemos estado trabajando con sistemas caóticos de orden fraccionario y también su optimización. Este libro es del año anterior y pues allí encontramos técnicas de optimización y algunas realizaciones electrónicas. ¿Qué es un sistema de orden fraccionario? Bueno, aquí les muestro ejemplos. Tenemos un sistema caótico como el que les he platicado, que tiene derivadas de orden entero, como en este caso, y un sistema de orden fraccionario entonces tendría una derivada que no estás derivando a la potencia 1, sino que en vez de tener derivada de x, vamos a tener derivada a la 0.7 de x o a la 0.875 de x. Y entonces estar en el dominio fraccionario nos lleva a un cálculo diferencial e integral fraccionario mucho más, digámoslo así, que el cálculo fraccionario es más general y el cálculo diferencial o integral entero son casos particulares. Entonces, se dividen los sistemas caóticos en sistemas de orden entero o de orden fraccionario. Y si nosotros hallamos los puntos de equilibrio o análisis en estático, que es básicamente hacer cero las derivadas y encontrar las soluciones de las variables y1, y2, y3 en este caso, pues podemos tener soluciones que sí están definidas y que no están definidas. En este caso, la solución no está definida porque en la primera ecuación, si hacemos cero las derivadas, tendríamos que y2 es igual a 0. Pero en esta tercera ecuación tendríamos que y2 al cuadrado es igual a y tendríamos dos soluciones distintas para y2, por lo tanto está indefinido. Y a este tipo de sistemas se dice que tienen atractores ocultos. Y en los sistemas que sí podemos tener la solución para las variables y1, y2, y3, se dice que los atractores son autoexcitados. Entonces, existe actualmente la clasificación de que los osciladores pueden ser de orden entero o de orden fraccionario, y los atractores pueden ser autoexcitados o
pueden ser ocultos, hidden en inglés, y estamos trabajando en ello. Esas secuencias binarias de las que hemos estado platicando también se pueden aplicar en lo que son las redes del Internet de las cosas, como en este caso, donde se requiera generar claves secretas. También se pueden mejorar, como les comentaba, las aplicaciones de los robots. Y pues también el reto es considerar superficies que no sean planas. Bueno, en general, el objetivo de mi investigación es encontrar nuevas implementaciones de los sistemas caóticos, tanto con FPGAs, sistemas a bordo como las Raspberry Pi, los microcontroladores, que son sistemas embebidos para prototipado rápido con los FPGAs, y pues también la fabricación de sistemas integrados con tecnología como la hacemos, y recientemente hemos tenido algunos trabajos que se han publicado usando protocolos del Internet de las Cosas y con inteligencia artificial. Entonces, pues son bienvenidos al INAOE si es que están interesados en un doctorado y para poder encontrar soluciones a estos problemas de investigación que les comentaba en el abstract, de qué tipo de oscilador es el mejor, si el entero o el fraccionario, cómo poder generar mejores secuencias aleatorias, cómo mejorar las aplicaciones, etc. Y pues gracias por su asistencia y su atención. Muchas gracias por su presentación, doctor. Tenemos tiempo para unas preguntas, entonces, pues ya saben la dinámica, jóvenes. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano virtual para que le demos la palabra. Y bueno, el doctor pueda contestar a sus preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan, algún comentario, alguna inquietud? Porque se animan a preguntar, doctor, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. He estado, pues, siguiendo los trabajos que han hecho usted y su grupo de osciladores caóticos y veo que han explotado mucho la implementación con OPAMS. Y me queda un poco la duda si sería posible extender las frecuencias a las cuales ustedes logran la oscilación caótica si se utilizaran circuitos que no fueran realimentados, como es el caso de OTAs, por ejemplo. En el diseño que les presenté del 2013, usamos transistores de puerta flotante como amplificadores y logramos ese nivel ese valor de frecuencia. ¿Dónde lo tengo? Ya lo perdí. Pero sí, el problema es cómo llegar a frecuencias altas. Aquí se los mostré. En el 2013 usamos aquí un bloque que está hecho con inversores, pero con transistores de compuerta flotante. Sí, sí, es el trabajo de Trejo. Sí. Efectivamente, sí. Se lo comento porque no sé qué tanta relación pueda tener el hecho de que se ocupan bloques con realimentación, lo que inherentemente reduce el ancho de banda. Y, por ejemplo, los integradores con OTAs pues son feed-forward, no hay lazos de realimentación. Los puntos de suma pues también se pueden hacer del mismo modo que los hacen con los OPAMs, ¿no? Utilizando resistencias para que se sumen las corrientes en un nodo. Así es. En el 2016, Víctor Hugo Carvajal hizo esos diseños con OTAs, hizo varios diseños y se publicaron en 3 o 4 revistas esos diseños con OTAs.
y se hizo la programación de funciones con espejos de corriente programables. Ok, los voy a checar. Sí lograron elevar más la frecuencia de operación, bueno, de oscilación. Sí se logra, y logramos generar hasta atractores de 7 scrolls. Muy bien. Voy a echar un vistazo de los artículos que me comenta, doctor. Gracias. Sí. El doctor Carlos Sánchez tiene la mano levantada. Adelante, doctor. Gracias, Luis. ¿Qué tal, Esteban? Qué un gusto Hola. volver a saludarte. Todo un gusto de poder conversar ahorita. Sí, pues muy interesante lo que es esta parte de los osciladores caóticos. Pues me ha gustado la presentación, pero bueno, también uno tiene muchísimas dudas en lo que, pues ahora sí en lo que uno está investigando, porque pues el caos es algo súper complejo y bueno, se ve que sí va a haber aplicaciones, pero quizás no en el corto tiempo. Aquí tengo unas preguntas. A ver, la primera pregunta es, bueno, usted nos había comentado que habían optimizado los parámetros de los osciladores caóticos de tal manera que se incrementara la impredecibilidad del sistema, más elevar el exponente de Lyapunov. Sin embargo, cuando lo hacen de una forma con optimización, pues el sistema matemático pues es muy ideal y no tomamos en cuenta, o el modelo matemático no se toma en cuenta los parámetros de desempeño, parásitas y todo lo que existe, tanto cuando lo hacemos en algo discreto o en un circuito integrado. Ahí la pregunta sería, qué tanto lograron la impredecibilidad cuando fue ya implementado de una forma discreta o integrado comparado con la ideal? Esa es una muy buena pregunta. El reto sigue siendo diseñar esos sistemas en circuito integrado, porque los diseños que hemos hecho solamente son los que les mostré en este slide con Rodolfo y Víctor Hugo, que hizo otros diseños hace 4 o 5 años. Actualmente nosotros optimizamos los osciladores caóticos y encontramos rangos de valores donde se mantiene el caos y de alguna forma buscamos los valores que no estén en los extremos, sino que garanticen que una pequeña variación pues pueda ser soportada. Pero no hemos hecho las implementaciones en circuitos integrados de esos casos de estudio que están optimizados. Lo que hemos hecho es implementarlos en FPGAs y en Raspberry Pi. En FPGAs para poder observar los atractores con prototipado rápido y con Raspberry Pi para poder aplicarlos con protocolos del Internet de las Cosas, que hemos usado nosotros el MQTT y tenemos algunos artículos publicados en el 2020 y 2021 aplicando ese protocolo MQTT con los Raspberry Pis y con distintos osciladores caóticos que se han optimizado y que las secuencias que se han generado se pasan a través de las pruebas NIST, que en las pruebas NIST hemos hecho pruebas con 1000 secuencias y cada secuencia con 1.000.000 de bits. Y también hemos hecho las pruebas de test U01 y en ese caso lo hicimos para mapas caóticos para autenticación con colegas del CIMBESTAB de computación. Pero sí, el reto sigue siendo el diseño de circuitos integrados que, pues, para ello se requiere de mayor atención al diseño que cuando se implementa en un FPGA o en un microcontrolador o en un Raspberry Pi. Ok, entonces ahí, por ejemplo, cuando ustedes generan los parámetros de un sistema caótico, pero si están manejando unos 5 bits y después
si lo hacemos con FPGA o con un circuito integrado, pues puede haber variaciones y Así es, posiblemente ese cuarto dígito, pues es el que nos da mayor impredecibilidad, pero no lo podemos lograr en el FPGA o en un sistema embebido y entonces pues la impredecibilidad baja. así es. Podría ser. Oh, Sí, necesitamos más ok, bits también. Sí, sí, ese es otro ok. problema. Necesitamos mucho más bits. Hemos encontrado en unos casos que se necesitan más de 64. Ujú. Bueno, otra pregunta. Bueno, al inicio de la charla nos comentabas sobre las aplicaciones en comunicaciones y bueno, pues sí hemos visto que hay, la tendencia es eso, es encriptación de información, enviar la información. Sin embargo, pues está todo nuestro esquema actual de comunicaciones, está la 5G, están todos nuestros sistemas de comunicaciones y la pregunta sería, ¿valdrá la pena seguir estudiando lo del caos para aplicaciones de comunicaciones? Si vemos digamos, el enorme monstruo que está de comunicaciones actuales, pues no sé si es que sí vale la pena o no. Bueno, en principio, el diseñar un sistema en alta frecuencia nos limita tanto la tecnología de circuitos integrados o los relojes de los FPGAs o de los Raspberry Pi y estamos muy limitados en anchos de banda. Pero también hay varios problemas que requieren de seguridad y que no necesariamente deben de estar en las nuevas tecnologías de 5G o de la que viene la 6G. Y entonces las aplicaciones que hemos nosotros hecho para sistemas de transmisión-recepción, pues están pensados para sistemas que sean en nodos del Internet de las cosas, como por ejemplo lo que está de moda, que es la agricultura inteligente, que se estén monitoreando los procesos y entonces se manda la información a los nodos a través de Raspberry Pi y se puede hacer la transmisión de forma segura agregándole lo que es las secuencias caóticas. Pero sí, definitivamente tenemos muchas limitaciones por los dispositivos que hemos estado trabajando. Habría que ver si hay otras formas alternas de implementar sistemas similares o pasarse a aplicaciones donde sí sean muy adecuados los microcontroladores, los Raspberry Pi o los FPGAs o cualquier otro sistema embebido. Pero sí, definitivamente hay retos en lo que es la propuesta de osciladores, tanto de orden entero como fraccionario, y atractores ocultos o los atractores autoexcitados. Y existen pues todos esos retos y uno tiene que ir pues adaptándose al estado del arte y a lo que podamos nosotros desarrollar como aplicaciones. Sí, eso es verdad. Bueno, una última pregunta. Bueno, al final nos mostró una aplicación que es sobre robots, en el cual se generan números aleatorios a través de un circuito caótico. Y bueno, nosotros vemos en las noticias continuamente, por ejemplo, está la NASA, que ya mandaron unos robots al planeta Marte y hacen toda una exploración. Sin embargo, no dicen, o al menos lo que vemos en las noticias, pues no hace una exploración caótica. O sea, estos sistemas de exploración usando números aleatorios, pues no los vemos aplicando y estamos hablando de la NASA. La pregunta sería, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál sería la razón del por qué no se aplica en ello? De hecho, también lo podemos ver en la agricultura, había mencionado, se están utilizando los drones para la fumigación, pero no se utiliza el caos, sino que
se utiliza otros tipos de, pues de trazos, vamos a llamarle, para hacer la fumigación. Pero lo que he observado es que no utilizan caos. ¿Hay alguna idea por qué no se utiliza eso? Pues lo que aplican también es oscuro. No tenemos información de cómo hacen para controlar de forma autónoma a esos sistemas. Y pues esto de utilizar caos es propuesta de varios investigadores en varios países. Y pues habría que ir viendo si es que se puede competir. Ok. Bueno, muchas gracias y un Y gusto gracias a ti. saludarlo. Un gusto poder saludarte. Muchas gracias, Carlos, por tus preguntas. Tenemos también con la mano levantada al doctor Jesús Manuel Muñoz. Adelante, doctor. Hola, hola, ¿qué tal? A todos, hola, doctor Esteban. Hola, hola, ¿qué tal? También Carlos Sánchez, hola, hola. Pues ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manuel? ya saben, esto del caos nos atrapa y aquí en la facultad también estamos, en la Facultad de Electrónica de la UAP, pues estamos haciendo muchos esfuerzos en este tema, en estos tópicos. Entonces, pues, no, pues solamente una plática muy interesante, ¿no? Creo que ahí a lo mejor un punto interesante a tratar de estudiar es actualmente algo de moda de predicción de caos o predicción de los sistemas a partir de la serie temporal, usando alguna red neural. Entonces, a partir de una serie de tiempo, pues ya usan una red neural y la predicen. La pregunta ahí sería que si es capaz de discernir, o más bien, si hay alguna diferencia entre una serie temporal que provenga de un sistema de orden entero a una serie temporal que provenga de un sistema de orden fraccionario. ¿Ha leído algo relativo, Do? ¿O tiene alguna idea? La predicción de series temporales caóticas también inició hace un par de décadas, modelando comportamientos. Y efectivamente se han usado redes neuronales de varios tipos para poder hacer, digámoslo así, predicciones en horizontes largos, que es otro problema. Uno puede hacer predicciones de datos que son más o menos deterministas o que más o menos sabemos la tendencia, pero hacer predicciones, por ejemplo, de la bolsa de valores, ahorita de lo del COVID y de otros fenómenos que podrían asociarse a comportamientos caóticos, eso sí es un verdadero reto y poder hacerlo en horizontes grandes. Y luego esos datos, pues también nosotros no sabemos con qué valores están muestreados de las señales originales. Entonces sí creo que es un reto muy interesante buscar métodos para poder identificar si esas series temporales vienen de un sistema de orden entero o de orden fraccionario. Nosotros hemos aplicado distintas redes neuronales para hacer predicción de series temporales caóticas y lo hemos publicado con hardware en FPGA con Pipeline. Y también en el año pasado aplicamos el filtro de Kalman para poder estimar esos valores. Utilizamos el filtro de Kalman clásico, el extendido y uno que es para sistemas discretos que se llama Unscented. Entonces hay mucho trabajo por hacer también en ese aspecto de identificar primero si los datos de las series temporales son caóticos o no y después cuál podría ser la probable fuente si es un sistema de orden entero o de orden fraccionario. Creo que son problemas abiertos y muy interesantes. Sí, sí, efectivamente, Doc. Pues eso es algo que también por ahí
andaba preguntándome y quería saber si tenía alguna idea. Ahí pueden salir muchos temas de tesis. Gracias, Doc. Y gracias a ti. Gusto saludarlo. Gracias, Luis. Igualmente, sí, gracias. De nada, Jesús, gracias a ti por tus preguntas. ¿Alguna pregunta más que tenga alguien en el público o algún comentario que quiera externar? Me parece que ya no. Entonces, pues vamos a darle las gracias al doctor Esteban por su presentación, la cual pues ha sido bastante interesante, bastante enriquecedora. Y aprovecho para mostrarles en pantalla pues la constancia por su charla, doctor. Esta se la voy a hacer llegar por correo, pero bueno, también para que nuestra audiencia vea que le estamos haciendo entrega de la misma. Y pues nuevamente agradecerle por su tiempo, por haberse tomado el tiempo de preparar la presentación, de habernos dado la charla y esperemos que con la misma pues surjan nuevas ideas para temas de tesis o proyectos que se puedan realizar. Dejó muchas posibilidades ahí planteadas, ¿no? Lo cual pues, es bastante interesante. Y bueno, esperemos que en lo futuro nos vuelva a distinguir con alguna de sus pláticas, presentándonos más resultados de sus investigaciones. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por los asistentes y un gusto poder dialogar con todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Y bueno, también gracias a todos los que se conectaron a este primer seminario del periodo primavera 2022. El próximo viernes continuamos con los seminarios de forma regular y ya tenemos ahí en el Teams los datos del seminario del próximo viernes. Y bueno, pues nos volvemos a ver entonces nuevamente a la misma hora el próximo viernes. Muchas gracias a todos, cuídense mucho y excelente fin de semana.